la visión que como iglesia nos entendemos, como dice la palabra de Dios, somos templo del Señor y la voluntad de Dios es habitar en medio de su pueblo. Entonces hacemos esta celebración yendo cada día prendiendo una velita y buscando simbólicamente, en las velitas por supuesto, buscando que esa luz, esa revelación, esa dirección del Señor sea abundante en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, empezando con la primera velita, vimos la luz del Señor en nuestro espíritu, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. Eso dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces, los 3 primeros días estuvimos viendo la importancia de tener esa luz del Señor brillando en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y luego pasamos ayer, estuvimos reflexionando sobre la importancia de la luz del Señor en la familia. Y decíamos que a partir de los 3 primeros días fueron reflexiones en torno a la luz de Dios en nuestras dimensiones personales, y a partir de la cuarta velita, de la quinta realmente, porque la primera velita recordemos que es la luz de Dios, que es la que siempre está prendida, y a partir de ahí todas las demás se van encendiendo. A partir de la quinta, que fue ayer, son los diferentes roles en los que nos desempeñamos como individuos. Entonces ayer veíamos la importancia en la familia. Ese tema de ayer fue grabado, va a estar en el canal de YouTube. Si lo quieren escuchar, allí va a estar. Y la de hoy, entonces hoy tenemos la reflexión de la sexta velita, que es la importancia de la luz en la sociedad. Entendiendo que que la sociedad es el resultado de la congregación o del aglomerado de individuos, y un poquito más estructuradamente entendiendo que la sociedad es la congregación o el conglomerado de familias, de manera que lo que ocurre en la sociedad pues es el resultado de lo que está ocurriendo en los individuos. Y esta reflexión del día de hoy pues nos va a permitir hacer dos cosas para que lo tengan en mente. Número uno, un diagnóstico de la sociedad en la que estamos viviendo. Y número dos, tomar una decisión que va en doble sentido, ¿cierto? ¿Qué debo hacer conmigo y qué debo hacer con los demás? De manera que la importancia de esta reflexión del día de hoy, pues es fuerte, ¿cierto? Es relevante para nuestra vida. Hacer nuestro propio diagnóstico a partir de una fuente fiel, que es la palabra de Dios. Y para eso voy a pedirle el favor de pronto a dos, tres personas voluntarias que me ayuden para leer algunos versículos. Voy a mencionarlos y me va diciendo alguien quién los toma. Juan 3:16 y 19. Un voluntario que lo tome. A la 1, a las 2, a las 3. Yo. Bueno, yo la tomo. Muy bien. Proverbios 6:16 al 19 lo tengo en pantalla. Ese no lo vamos a repartir. Voy a repartir Romanos 1:28, 32. Ese está un poquito largo, pero vamos a ir rápido, no se preocupen. Creo que, igual que hace 8 días, voy a estar sobre el tiempo. Romanos 1:28, 32. Yo. Ese yo, bien. Y ese otro yo, No sé cuál. segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Ok, ese entonces yo. Muy bien, entonces tenemos tres versículos para leer. Vamos a comenzar y que el Espíritu de Dios nos dé el entendimiento y nos permita tomar esto con sabiduría, con calma, y que esto nos sirva para hacer ese diagnóstico y estructurar esas decisiones. Entonces, en el mundo, dice aquí la introducción, el mundo no busca andar en la luz de Dios, que es lo mismo que decir, el mundo no busca andar en la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios está en dónde? Está en la Biblia, no está en la boca de los predicadores, no necesariamente, ¿de acuerdo? La palabra de Dios está en la Biblia.
y eso es algo que debemos tenerlo claro, sino que se siente muy cómoda, ¿quién? La gente, el mundo, la sociedad, se sienten muy cómodos, ¿cómo? En la oscuridad de las tradiciones. Hay algo importante, las tradiciones, según la Biblia, no aparecen como una fuente de luz, aparecen como una fuente de oscuridad. Y leamos Juan 3:16 hasta el 19, por favor. Ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien. Entonces aquí tenemos dos elementos importantes. Número uno, lo que Dios quiere es salvar a la humanidad. Número dos, eh, el mundo no quiere ser salvado. El mundo prefiere vivir justificando sus acciones. ¿Por qué? Porque para el hombre no es agradable y no es natural aceptar que cuando la luz de Dios le muestra que lo que está haciendo no es correcto, porque no está conforme a la voluntad de Dios, y ayer veíamos que la voluntad de Dios es como, es buena, es agradable y es perfecta. Y dice la palabra que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que ustedes reciban lo que necesitan, lo que anhelan, lo que desean. De manera que la voluntad de Dios es buena y se manifiesta y es una luz, pero esa luz incomoda a la humanidad. Y de eso se trata este tema, de entender que no es fácil para la humanidad, para el ser humano natural, ¿cierto? No para el ser humano que ya ha aceptado a Jesucristo. Entonces, debemos entender que muchas personas no quieren que la luz de Dios los ilumine porque no quieren que su maldad sea expuesta. Así de fácil. No quieren cambiar su manera de ser. No se sorprenda cuando a estas personas les moleste que usted desee obedecer a Dios y hacer lo correcto, ya que temen que la luz que hay en usted ilumine algo oscuro en la vida de esa otra persona. Pero no se desanime, más bien ore fielmente por esa persona para que pueda ver que es mejor vivir en la luz. Ese es un punto interesante de Juan 3:16, ¿cierto? No solamente nos dice la realidad de por qué la gente quiere estar en oscuridad, sino que nos da una, una motivación, nos da una tarea, nos dice, no se desespere, usted haga lo suyo, ¿cierto? Usted ore por esa persona, para que esa persona logre que se encienda esa luz. Lo que hemos hecho durante estos 6 días anteriores ha sido eso. Y es la invitación que les hacía hace 8 días para que nos acompañaran, o si quieren tener el material, con mucho gusto está disponible, para que propiciemos que esas luces se enciendan y no sea para nosotros tan difícil vivir bajo esa voluntad. Dice entonces, una sociedad sin la luz de Dios, es decir, apartados, sin obedecer a Jesucristo, es una sociedad sin amor y lleno de altivez, lleno de mentiras y lleno de odios. Proverbios 6:16 al 19, que lo tengo ahí en pantalla, mire cómo lo expresa de bonito. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, ¿cierto? A mí me parece que las primeras
las primeras 6 son terribles, ¿cierto? Pero mire cómo hace esa aclaración la palabra y dice, y aún 7 abomina su alma. Y la séptima, la última, que la resalta de alguna manera, caramba, es la más normal entre la gente buena, ¿sí o no? Esa actitud del comentario, de lo que llamamos el chisme, ¿cierto? De esos comentarios inapropiados, de esos comentarios malintencionados, que parecen inocentes, pero que llevan su venenito. Mire, eso dice la palabra de Dios que Él lo aborrece, ¿cierto? Su alma abomina aún eso. Las otras cosas, la altivez, la mentira, las manos que son crueles, esos corazones que permanentemente anhelan, que solo toman decisiones de hacer cosas malas, todo eso son señales de ¿qué? De oscuridad. ¿En dónde? En el alma de la persona. Oscuridad allí en donde toma sus decisiones, donde toma la decisión de hacer o no hacer, de obedecer o no obedecer. Y ahí vamos entendiendo, digamos que este es un parámetro que el Señor nos da. Esto es lo que me fastidia, esto es lo que no tolero, esto es lo que ustedes no deberían hacer. ¿Ok? Luz, luz a tu camino, luz a tu corazón. Dice, aquí la reflexión continúa diciendo, sabemos que la altivez es sentir un aire de grandeza frente a los demás. Y como es lógico, esta es una característica de las personas sin Dios, la altivez, ¿cierto? Al estar con Jesús, en nuestro diario caminar, representamos la humildad más que la altivez, el respeto más que la altivez, el amor que perdona, el amor que pasa por alto cosas, ¿cierto? No el amor que espera algo a cambio. Y reflejamos o representamos la comprensión. De manera que aquí hay algo por lo cual a veces la gente dice que es muy difícil ser un creyente, que es muy difícil ser un seguidor de Cristo, porque hay que estar representando estas características de humildad, respeto, amor y comprensión en medio de una sociedad que es, que es totalmente lo contrario y que se fastidia cuando te ven que lo haces. Y lo primero que van a hacer es que lo que abomina el alma del Señor, sembrar enemistad contra aquellos que quieren reflejar la luz del Señor. No nos afanemos por ello, porque estamos en lo correcto. Y ya vamos a seguir viendo un poco más de reflexión de la palabra de Dios. Dice, la lengua ni se diga. En ocasiones somos campeones para la mentira. ¿Sabes cuál es el arma más destructiva del ser humano? Pues sí, es esa, la lengua. Este instrumento del cuerpo puede bendecir o maldecir, pero en su mayoría solo maldice y miente sin piedad. Son características de personas que están andando sin la luz de Dios en sus vidas. Separados de Jesucristo, o sea, de la luz de Dios, la degradación de la humanidad es inminente, sin amor natural y lleno de maldad. Vamos a Romanos 1, 28 al 32, por favor. Dice así, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Bueno, cualquier parecido con la realidad, júzguelo usted mismo, ¿cierto? Júzguelo usted mismo. Esto no es un discurso de un motivador que quiere llenar de miedo de pronto a un auditorio. Esta es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol
Pablo en una carta a los romanos y desde entonces estaba mostrando las características de una sociedad sin temor de Dios. Temor no es miedo. Recuerden que temor es obediencia, ¿cierto? Una sociedad, un mundo, o no hablemos de un mundo, una sociedad que no tiene respeto de Dios y deseo, voluntad de obediencia a sus principios, así se convierte en esto. Cualquiera de estas o todas ellas o algunas de ellas van a aparecer. Y cuando yo les decía que hagamos un diagnóstico con esta reflexión, eh, pues aquí aparece un checklist. Esto es un checklist donde tú vas a estar viendo y muy honestamente en una relación de tú contigo mismo, si llegas a poner algún chulo en alguna de estas, pon cuidado, porque eso lo que significa es que hay oscuridad en alguna parte de tu vida. Y no te sientas que estás excluido de la gloria de Dios, porque de alguna manera te quiero decir, si estás aquí conectado, si estás escuchando esto, es porque tienes luz en tu interior y necesitas prender todas las demás, necesitas llenarte cada día un poquito más. Así es de que mira uno, por ejemplo, esa característica de desobediencia de los padres. La desobediencia a los padres no es una desobediencia puntual, es una desobediencia persistente y que se convierte en una característica. Es decir, es esa persona que no tiene respeto por la autoridad primaria, que son los padres. A eso se refiere la palabra de Dios. Diría también en otra versión que desde pequeños son desobedientes. Desde pequeños son rebeldes. Cuando se vuelven grandes, ¿cómo se ve esa desobediencia? Anarquía, ¿sí? Una persona que no es capaz de vivir donde hay una autoridad, porque no se puede sujetar a una autoridad. Y esa es una característica que la estamos viendo muchísimo en la sociedad moderna y que está siendo alimentada especialmente a los jóvenes. Entonces vamos entendiendo para nuestro diagnóstico. Ahora, vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Bueno, dice así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Con esa gente ni te metas. Pero ¿no sintieron un frío así que los atravesó desde aquí por detrás de la cabeza? Yo lo sentí, ¿cierto? Cuando comenzó a leer Maricitia ahí y dice, es bueno que sepas, Pablo le está escribiendo a Timoteo y les recuerdo, Timoteo es aquella persona, aquel muchacho a quien Pablo consideró su sucesor. Y Pablo es el evangelista de la iglesia por excelencia. Para nosotros, los que no somos judíos de origen, Pablo es el personaje que Dios escogió para evangelar, para traernos el mensaje. De manera que Timoteo se convierte en un personaje tan importante como Pablo, porque es a él con quien Pablo escogió para que fuese su sucesor. Y le dice, mira Timoteo, perdón, es bueno que tú sepas esto, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y empieza a darnos esas descripciones de una sociedad sin la luz del Señor. Y cuando les dije si no sintieron ese impacto, es porque eso lo estamos viendo, yo lo estoy viendo. Y eso me lleva, no de manera sensacionalista o como muchos canales de YouTube lo están haciendo ahora, de decir, llegó el fin del mundo, estamos a punto, y están incitando a hacer una cantidad de locuras y bobadas, ¿cierto? Induciendo a la gente, como decía allí, aquellos, como acabamos de leer en Romanos 1:28, perdón, casi el 32 decía, de aquellos que aparentan ser piadosos, pero no lo son. Aquellos que se esconden detrás de una figura religiosa, de una figura que conoce la palabra, claro, la conocen, pero no la cumplen. Y como dice la palabra de Dios, hasta los demonios conocen la palabra de Dios, pero siguen siendo demonios. Porque conocer no es garantía de obedecer.
Y eso ustedes lo saben. Desde chiquitos lo sabemos. Porque nuestros padres nos decían, no hagas esto. Sabíamos que no teníamos que hacerlo, pero lo hacíamos. Esa es una condición natural, esa desobediencia, esa rebeldía, ese deseo de ir en contra. Los hijitos de Dios, esas cosas se arraigan y por eso la luz del Señor tiene que desarraigar y tenemos que tomar decisiones y tener mucha voluntad en eso. Hoy en día, en muchas partes del mundo no es difícil, no es difícil ser cristiano, como por ejemplo en Colombia, aquí en Estados Unidos, en México. Hay muchos lugares donde no es difícil ser cristiano, o ser creyente, o ser seguidor de Cristo. Las personas no son encarceladas por leer la Biblia, ni son ejecutadas por predicar acerca de Cristo. Sin embargo, esta clase de persecución es muy real para muchas personas, muchos creyentes en algunas partes del mundo. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en China, ¿de acuerdo? Sin embargo, la descripción que da Pablo acerca del comportamiento de la gente en los últimos días describe el comportamiento de la sociedad en que vivimos. E incluso, tristemente, el de muchos cristianos. Tristemente, el de muchos cristianos. ¿Cómo se compara su vida con esta descripción que da Pablo? Esta es una pregunta de reflexión para este día de la sexta luz, de la sexta luz de la menorá, dentro de esta fiesta de rededicación del templo. Dice, no ceda ante las presiones de la sociedad ni se conforme con vivir cómodamente, sino luche contra la maldad y lleve una vida que corresponda a la manera que Dios desea para su pueblo. Hay que luchar. Y aquí entonces ya empezamos a hablar, ya hicimos un diagnóstico a la luz de la palabra de Dios. Ya tenemos casi que una conclusión de que estamos viviendo unos tiempos interesantes. Puede que no sean ya los tiempos finales y mañana vaya a ser el rapto y ya es la segunda venida del Señor. O sea, hay que ser un poco más, más inteligente como para no dejarse de llevar de todo ese sensacionalismo que está en las redes. Pero que estamos viviendo los días malos de los que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, yo personalmente lo creo. Usted saque sus conclusiones. ¿Por qué es tan tentador amar el placer en lugar de amar a Dios? El placer es algo que podemos controlar, pero a Dios no lo podemos controlar. La mayoría de los placeres los podemos obtener fácilmente, pero amar a Dios requiere esfuerzo y a veces sacrificio. Yo no diría a veces, siempre sacrificio. Pablo dice sacrificio vivo, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es una declaración de una persona que ha decidido dejar de vivir en su naturaleza, tratando de satisfacer su carne, su cuerpo, y tratar de vivir más en función de satisfacer o vivir conforme a la voluntad de Dios. El placer nos beneficia en el momento, pero los beneficios de amar a Dios a menudo son para el futuro. El placer tiene un efecto narcótico que sirve para escapar de la realidad y de nuestros problemas, pero amar a Dios nos enfrenta a nuestra necesidad y responsabilidad, a nuestras necesidades y responsabilidades. El placer es compañero del orgullo, pues nos sentimos bien cuando recibimos la aprobación de las otras personas, ¿cierto? Pero amar a Dios exige que abandonemos nuestro orgullo y reconozcamos que Él es la fuente de nuestros logros. Hágase esta pregunta, hijito de Dios. ¿Ha elegido usted amar el placer o está usted esforzándose por amar a Dios? De manera que esta reflexión nos está llevando a entender un poquito la sociedad, los tiempos que estamos viviendo, ver desde la Biblia cuál es ese diagnóstico que habría para la sociedad moderna, ¿cierto? Sabemos que el mundo está en guerra y aunque no estemos recibiendo nosotros bombas incendiarias que destruyen
el mundo, las propiedades que matan a la gente. Por la internet estamos recibiendo permanentemente bombas de información. Hay una fuerte guerra mediática y se lanza cualquier cantidad de información que lo que pretende es inducir o, como se llaman ellos mismos, influenciar el pensamiento, la forma, llenarle a la gente la cabeza de unas ideologías y alejarlos ¿de qué? De la verdad. Por eso, digamos que una decisión sabia es convierte la Biblia en un libro de consulta permanente. Convierte la Biblia en la fuente de tu verdad. Créele más a la Biblia que a los medios de comunicación, especialmente en estos tiempos. No lo digo yo, lo acabamos de leer allá en Romanos 1:28. Hay mucha gente disfrazada de piadoso que están induciendo al error. Vamos a terminar con esta reflexión. Sin Dios, la gente se vuelve maligna y se complace en hacer las cosas mal o hacer el mal. Las cosas malas lo ven como algo normal y creen que está bien y que no están realizando nada que perjudique ni a ellos ni al resto. Estamos viendo gente que miente descaradamente, pero cree que por mentir 1000 veces esa mentira se vuelve una verdad. Y eso se está convirtiendo en algo normal. Y es aterrador, es terrible. Y la gente dice, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y el que conoce la Biblia hoy dice, wow, estamos en los tiempos finales. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el motivo de esta luz y el tema de este día de reflexión. Evalúa la situación actual y toma tu decisión. Sin Dios, la injusticia reina en todos los corazones. La corrupción es quien dirige sus vidas. La inmoralidad predomina sobre todas las cosas. La necedad ofusca las mentes y termina haciendo todo lo contrario de la bondad, y entonces vienen las catástrofes. Si no hay un arrepentimiento verdadero, el infierno les espera sin contemplaciones. ¿No lo crees? Cuando lo creas, puede que sea demasiado tarde. Mejor, créelo ya. O resolvemos el problema nuestro en nuestro corazón o vamos a estar como la mayoría. La decisión que tenemos que tomar tiene dos vías. Una, vámonos por el camino ancho. Hagámoslo como todos, porque finalmente ser diferente cada día va a ser más difícil. Dos, vete por el camino angosto. Y si se pone muy difícil, aférrate al Señor, porque no se supone que sea fácil. Se supone que es difícil, pero lo vamos a lograr. Hijitos de Dios, vamos a orar. Este es el momento en el que encendemos nuestra luz. Vamos a poner una canción muy linda para motivarlos a que cierren sus ojos y enciendan esa luz de Jesús, que llene esos lugares. Y si quieres, esta familia hermosa, este grupo que participan de este ministerio de cadena de oración, que lo llamamos Collavín, cadena de oración y ayuno con visión mundial. Si quieren conocer las reflexiones de los otros días, de las otras luces, con mucho gusto. Tenemos el material, se lo podemos hacer llegar para que lo estudien, para que lo hagan. A ver, mi Juli, coloquemos la canción del Enciende la Luz.